Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Es una gran oportunidad que tenemos y vale la pena su esfuerzo para el desarrollo y el crecimiento. En este momento, pues, primeramente para los que se van a graduar, como algo obligatorio para cerrar el ciclo de instituto. Segundo, para los predicadores. Tercero, para los maestros, ¿sí?, que dan discipulado Panorama, para los maestros de clase infantil y para los diferentes hermanos que estamos de pronto no el domingo predicando, pero sí a jóvenes, a damas, a caballeros, a parejas y a los diferentes grupos celulares a la cual nos vamos a enfrentar. Es bueno conocer y saber sobre pedagogía bíblica. Amén. Entonces, para usted también que quiere enseñar a sus hijos, a sus nietos, la palabra de manera efectiva y eficaz, esto te va a servir. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a orar y a pedir la dirección del Señor. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das, nos brindas para poder aprender de ti como el maestro central, certero, eficaz, como ese buen maestro que instruía de manera práctica, sencilla, con las cosas cotidianas para enseñar grandes y profundas verdades eternas a tu pueblo. Señor, queremos también aprenderlo de ti. ¿Cómo podemos mejorar en el quehacer de la predicación, de la enseñanza y la instrucción bíblica? Poder ser más eficientes, Señor, y eficaces en transmitir el verdadero mensaje de salvación a todo tipo de persona, oh Dios amado, para que en su corazón se geste la verdad y la luz de Cristo. Señor, háblanos, instrúyenos, enséñanos, y que podemos también a su vez enseñar a otros de lo que hemos aprendido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces los dejo con la pastora. Mis amados, vamos a ver hoy entonces el tema de pedagogía bíblica que estamos viendo en el instituto. Es un tema muy interesante y espero que pues hoy el Señor nos enseñe mucho a través de esto. Entonces hoy vamos a comenzar viendo los métodos de enseñanza de Jesucristo. El Señor, como maestro perfecto, variaba sus métodos según, vamos a ver la siguiente diapositiva. El Señor variaba sus métodos de enseñanza según el tema, la ocasión, la capacidad y la preparación de los oyentes, pasando por toda la gama de posibilidades de expresión verbal, desde la máxima sencillez de las ilustraciones caseras hasta la sutileza didáctica de las discusiones en el templo o las majestuosas resonancias del estilo apocalíptico. Tremendo ver cómo Jesús, antes de que se inventaran todos los métodos de enseñanza y todo, Jesús ya nos había enseñado a través de estos métodos. Jesús usaba estos métodos de enseñanza: el lenguaje figurativo, la repetición de las enseñanzas, la sencillez de las enseñanzas y el método de preguntas y respuestas. Aquí vamos a ampliar un poquito cada uno de los métodos que acabamos de ver, y el primero es el lenguaje figurativo. ¿Qué nos habla? El lenguaje figurativo es el lenguaje que utilizamos para expresar una idea o un significado diferente al suyo. Entonces aquí vemos un ejemplo muy diciente de lo que es el lenguaje figurativo. Cuando nosotros decimos, me costó, espero que te guste, le da un regalo y dice, espero que te guste, me costó un ojo de la cara. Es figurativo, no es literal. Ustedes han visto que ahora la gente dice cualquier cosa, por ejemplo, me comí un elefante entero, literal. Eso está mal dicho, porque no es literal, tú no te comiste un elefante entero. Cuando hablamos de literal, es algo que es real. Cuando hablamos de figurativo, es cuando nosotros utilizamos algo para expresar otra cosa. En el ejemplo de me costó un ojo de la cara, no es literal que le costó un ojo de la cara, sino es figurativo, que costó mucho significa.
Ejemplo de la figura del lenguaje figurativo lo encontramos en Mateo 16, 17. Dice así: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le estaba diciendo a Pedro, le estaba hablando en un lenguaje, ¿cómo? Figurativo. Porque cuando le dice no te lo reveló carne ni sangre, no le estaba hablando literalmente que la sangre de Pedro y la carne se lo había revelado. Está hablando de manera figurativa. Estaba diciendo, no fue revelado por ti mismo, te lo reveló Dios. Entonces, este es el lenguaje figurativo. Otro de los métodos de enseñanza de Jesús es la repetición de las enseñanzas. Todo buen maestro sabe que las lecciones que quiere pasar a sus discípulos se graban en la memoria a través de repeticiones y repasos. Algunas ocasiones el Señor volvía a detallar las enseñanzas en privado. ¿Qué hacía Jesús? Jesús enseñaba a las multitudes, pero ¿qué hacía con sus discípulos? Las repetía y las ampliaba. Entonces el Señor nos enseña esta forma de repetición. Hoy día nosotros tenemos libros, tenemos internet, tenemos televisión y tenemos muchas ayudas visuales que facilitan la enseñanza. Por ejemplo, estas diapositivas es una ayuda visual que nos va a ayudar con la enseñanza, pero en la época de antes no pasaba esto. Entonces los maestros necesitaban enseñar a través de la repetición. ¿Para qué? Para que los estudiantes desarrollaran la memoria. La repetición era necesaria, por lo que muchas de las enseñanzas del Sermón del Monte se encuentran en los diferentes evangelios. Ahí nos podemos dar cuenta cómo el Señor repetía. Y hay muchas enseñanzas, muchos versículos que nosotros podemos ver. Ay, este versículo dice Deuteronomio, pero también lo dice acá, pero también lo dice acá, ¿verdad? Entonces, esa es la repetición de las enseñanzas. Cuando nosotros, a ver, una pregunta, ¿cómo nos aprendemos nosotros los versículos? A través de este método de la repetición. Yo el año pasado empecé inquieta con aprenderme versículos. Uno se sabe mucho versículo, pero no sabe la cita bíblica. ¿Les ha pasado? ¿Cuántos nos ha pasado? Levanten la mano. ¿Verdad? Uno dice, ay, sí, la Biblia dice esto, ¿dónde? Entonces empezó a inquietarme el Señor con eso. Qué bueno que nosotros sepamos el versículo junto a la cita bíblica. Entonces empecé el año pasado a sacar esos versículos y logré aprenderme, yo creo que 100 y pico de versículos con su cita. Y este año cuando fui a darme cuenta ya los había olvidado. Entonces yo dije, ay, no puede ser. O sea, ¿por qué se me tienen que olvidar? Entonces, ¿cuál fue mi método para este año? Cogí y como estamos leyendo la Biblia completa, ¿quiénes están en este reto de leer la Biblia completa? Y los que no, anímense porque esto está bueno. Esto está bueno, estamos aprendiendo. Y empecé, entonces dije, voy a hacer una cosa, como me sé varios versículos de Génesis, y de pronto hay uno u otro que quiera añadir, entonces cuando empecé a leer Génesis, empecé a sacar los versículos de Génesis. Ahí tengo mi cuadernito y compré un 7 materias para sacar en una parte los versículos, otras partes cosas interesantes y así. Entonces en esta parte de los versículos empecé a sacar los versículos de Génesis. Entonces dije, ay, bueno, me voy a aprender Génesis 2:24, 3:15, 8:22, 14:20. Me voy a aprender estos versículos, los repasé. Entonces a medida que iba leyendo Génesis, iba recordando los versículos que me sabía. Luego llegamos a Éxodo, lo mismo. Entonces ya no recordaba solo los de Éxodo, sino los de Génesis, luego Éxodo, Levítico, Número, y estamos en Deuteronomio. Vamos ya el último que me estoy aprendiendo es Deuteronomio 6:5. ¿Se acuerdan qué dice? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué me tocó hacer para poder recordar esos versículos? Este método, la repetición. Y les aseguro que si yo no hago este ejercicio de retomar los versículos desde Génesis, se me olvidan. Entonces, es algo diario que nosotros tenemos que hacer. Si yo pregunto, ¿cómo alguno se aprendió alguna vez un trabalenguas? Todos, ¿cierto? ¿Cómo nos lo aprendimos? A través de la repetición, ¿cierto?
A través de la repetición, María Chocena techaba su choza y repetíamos hasta que finalmente nos lo aprendimos. Entonces, es un método que usamos para aprender. Lo interesante de esto de la repetición es que cuando, por ejemplo, tú te aprendes un versículo, nos aprendemos un versículo, no es solamente para decir, ay, sí, yo me sé tantos versículos. No, lo que pasa es que nosotros tenemos algo adicional y es el Espíritu Santo que nos ayuda para que cuando nosotros ya hemos estudiado estos versículos, en el momento que tengamos una necesidad, salga a flote. En el momento que estamos predicando, salga a flote. En el momento que pase alguna cosa, salga, que necesitemos nosotros o alguna persona, salga. Cuando estemos orando, podemos orar la palabra. Entonces, es una bendición poder aprender a través de la repetición. Deuteronomio 6:9 nos habla también de repetir. Dios le dice a su pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso es lo que nosotros podemos ver, que no es solamente para, ay, me lo aprendí ya, no, es que es un ejercicio que hacemos. La palabra de Dios debe estar en nuestra casa, en el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, un método muy bueno para aprenderse un versículo es pegarlo en la casa. No sé a cuánto les ha pasado esto, pero cuando yo a los niños les enseñé Proverbios 15:17, que dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que voy engordado donde hay odio, yo se los escribí y lo puse donde los niños comían. Y cada vez que orábamos yo les decía, miren, la Biblia dice, mejor es la comida de legumbres, para enseñarlos a comer verduras. Donde hay amor, que voy engordado, que carnes y manjares, donde hay odio. Bueno, y les explicaba, pero puse ese versículo ahí. Cuando yo les preguntaba a los niños el versículo, ellos iban y miraban el versículo allá. Pasado el tiempo, ya uno no miraba el versículo, pero sabía que ahí decía Proverbios 15:17, ya uno sabía. Y tenía un versículo también en mi cuarto que es, ay, se me fue ahorita. Bueno, se me fue, 8. ¿Cómo? No. Bueno, ese es otro que les puse. Pero ¿qué pasaba? Cada vez que yo ya no necesitaba ni siquiera mirar el versículo, sino con el hecho de acordarme en dónde había puesto el versículo, ya podía saber cuál era ese versículo. Entonces, eso es lo que pasa a través de que nosotros, como nos dice la palabra, lo pongamos en lugares. Nosotros empezamos a recordar esa palabra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese era el versículo. Entonces, cada vez que me acuerdo dónde estaba ese versículo, viene a la memoria. Listo. Repetir es el primer método bíblico para comenzar a estudiar la palabra de Dios. Los estatutos, decretos, mandatos, leyes, ordenanzas dadas por Dios al pueblo de Israel eran enseñados. ¿Quién los enseñaba? ¿Quién enseñaba? Los estatutos, decretos. ¿Quién enseñaba eso? ¿Quién? ¿Quién? Pero primero, ¿a quién le fueron enseñados? ¿A quién? A Moisés. A Moisés. ¿Y Moisés a quién lo enseñaba? Al pueblo. O sea, Dios se lo hablaba a Moisés, Moisés lo tenía que repetir al pueblo, ¿y el pueblo a quién lo enseñaba? A sus hijos. A sus hijos. Entonces dice, ellos escuchaban y lo que habían escuchado se lo repetían a sus hijos. Vuelve ese método de la repetición. En relación a este método repetir, muchos pensaban que no servía de nada repetir como loros palabras que quedarían grabadas en la mente por un poquito tiempo y que no servirían de mucho en la formación. Pero a pesar de esto, según un estudio cerebral realizado en Sevilla, el método de la repetición es eficaz para consolidar la memoria, es decir, la repetición sirve para aprender. O sea, no desechemos el método de repetición. Ay, que como ya hay todo está moderno, que todo ha cambiado. No, la repetición sigue siendo un excelente método de aprendizaje.
De acuerdo a este estudio, se ha comprobado que la repetición como método de aprendizaje pone en acción el cerebro, que el cerebro utiliza para incorporar información en la memoria, transformándose en una forma habitual y eficaz de aprender. O sea, la repetición hace un proceso en la memoria que hace que el cerebro pueda asimilar la información de manera eficaz. Esta forma de estudiar Dios ya la había revelado a su pueblo. ¿Cuántos años hace? Muchísimos años. Y ahora, entonces después salieron estos métodos y ya Dios, ¿cuánto hace que nos lo había enseñado? Amén. Bueno, sigamos. Entonces, hablamos de la repetición, vamos ahora con el método, la sencillez de las enseñanzas de Jesús. Jesús tenía algo muy especial y es que él enseñaba de una forma sencilla. Sencilla no significa que fuera elemental, que fuera básico, que el Señor enseñara cualquier cosa, no. Sencilla significa que lo que él enseñaba se podía palpar. Jesús enseñaba de forma tan sencilla que se podía palpar. No podemos decir que las enseñanzas de Jesús eran elementales porque cada enseñanza era un pozo profundo de sabiduría. Todo lo que Jesús enseñaba, así fuera lo más sencillo, había gran sabiduría en sus enseñanzas. Como docentes pensamos, o maestros, que mientras más colorida y grandilocuente sea nuestra clase, más impacto causará. Muchas veces resulta que esto es contrario. A veces preparamos y hacemos algo wow y escogemos las palabras más resonantes para la clase y resulta que esto no causa ningún impacto. A veces con algo muy sencillo es lo que más va a llegar. Por ahí dicen que menos es más. Y hay momentos que es así. Entre menos, más sencillo sea, más vamos a lograr transmitir el mensaje. Y mejor resultado vamos a tener. Entonces, aquí hablamos de la sencillez de las enseñanzas. Número 4, preguntas y respuestas. Otro método importante en la enseñanza, preguntas y respuestas. El filósofo John Locke pensaba que el estudiante era una tabula rasa. ¿Ustedes alguna vez escucharon eso? Que el estudiante era una tabula rasa. ¿Qué significa? ¿Un tablero? Muy bien. Todo era aprendido. O sea, el individuo nacía en blanco, no sabía nada y todo lo que era el individuo era aprendido del medio. Pero, y de ahí nace la palabra alumno. Por eso a mí no me gusta esa palabra alumno. ¿Saben qué significa alumno? Sin luz. De ahí nace, sin luz, no tiene nada. Entonces hay que enseñarle, hay que darle la luz. El maestro sabía que no solo era necesario instruir, sino también hacer pensar a los alumnos. Entonces, espera porque me salté un poquito. Pasado el tiempo, se conoció que los estudiantes tienen saberes previos. El método de preguntas y respuestas deja notar esos saberes. Cuando hay preguntas y respuestas, tú te das cuenta que el niño no es tabula rasa, que no es un tablero en blanco, que el niño tiene cosas que puede aportar. Y mientras el niño habla, el conocimiento se va afianzando en su vida. Entonces, el ejemplo que vemos aquí está en Mateo 17, 24, 27. Mateo 17, capítulo 17, del 24 al 27. ¿Quién lo quiere leer? Que lo tenga por ahí. Habló primero diciendo,
¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí vemos cómo Jesús, a través de las preguntas y de las respuestas de Pedro, lo hace pensar en quién era Jesús, el Hijo de Dios. Y el maestro sabía que era necesario no solamente instruir, sino también hacer pensar a sus discípulos. Es necesario hacer pensar, no solo enseñar, hacer pensar, como lo hizo Jesús. Entonces ahí lo hace pensar, le está diciendo, ¿cómo es posible que los reyes, los hijos de los reyes de la tierra tengan que pagar? Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y él no tendría que pagar, porque es el dueño de todo. Pero ¿qué le dice? ¿Cómo le dice ahí? Le dice, para no ofenderles, paguemos. No nos corresponde, pero vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces, a través de la pregunta, podemos ver que el maestro hace que salga lo que tiene Pedro, lo que sabía Pedro. Y vamos con el siguiente, número 5, lecciones gráficas. Otro de los métodos de Jesús eran las lecciones gráficas. Las ayudas visuales utilizadas por el Señor eran las personas, los objetos y los sucesos del día. Un niño en medio de los discípulos subraya las lecciones de humildad y de fe. ¿Se acuerda cuando dijo que este niño es mayor en el reino de los cielos? Que debemos ser humildes como este niño. Entonces, a través de esta forma visual, el maestro enseñaba. Otra lección gráfica fue cuando la higuera. Lo encontramos en Mateo 11, 12 al 14 y Mateo 20, 25. Entonces, ¿qué pasó con la higuera? ¿Qué hace Jesús con la higuera? Primero la ve sin fruto, él quiere comer del fruto, entonces cuando la ve y no tiene fruto la maldice. Es una lección gráfica. ¿Ustedes qué creen que pasaría si los discípulos días después pasan por esa higuera seca? ¿Qué pasaba? Iban a recordar lo que hizo Jesús a la higuera. Entonces eran cosas visuales. Por eso les decía ahorita, el versículo que pusimos allí en la cocina, cuando yo me acuerdo dónde estaba, ya puedo acordarme de la cita, de lo que dice el versículo. Esas ayudas visuales. Vamos con el siguiente. Entonces vamos a hablar de las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús hablaban en lenguaje figurado. Aquí podemos ver lenguaje figurado. El lenguaje gráfico ayuda al entendimiento a funcionar en términos de los sentidos de las acciones, las experiencias, y está muy extendido en la enseñanza del maestro. El lenguaje figurado es aquel por el cual la palabra expresa una idea en términos de otra, utilizando otro sentido que no es el original, apelando a una semejanza que pueda ser real o imaginaria. Entonces ya quedamos claros que el lenguaje figurado es algo que no está diciendo lo que es en realidad, ¿verdad? Vimos la diferencia. Literal es tal cual como es. Comí mucho, me comí un frijol, arroz, papa, yuca. El lenguaje, el literal, el figurado, es cuando digo me comí una vaca entera, eso es el lenguaje figurado. Entonces tenemos claro esto. Buscamos algo para expresar otra cosa. Me costó un ojo de la cara. Se me cae la cara de vergüenza.
Yo no he visto a nadie con la cara en la mano porque tiene vergüenza. Eso es un lenguaje figurado. Ejemplos de esto, cuando decimos aquel hombre sembró el pánico. ¿Usted ha visto algún hombre sembrando pánico? Voy a sembrar pánico. No, eso es el lenguaje figurado. Otro ejemplo, le están tomando del pelo. ¿Quién se ha tomado un pelo? Eso es lenguaje figurado. ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo en lenguaje figurado? Más durito. Dice montó en cólera. Montó en cólera. Montó en cólera. Una persona montando en cólera. Hace alusión a un caballo de un general de un ejército, pero entonces la gente lo ha tomado para decir, tiene mal genio. Ajá. Montó en cólera en el caballo ese que era... Ah, muy bien. ¿Alguien más tiene otra frase en lenguaje figurado? Levante la mano para saber. ¿Alguien más quiere decir otro? ¿Cómo? Ah, entonces, otro, por ejemplo, ¿han escuchado se ahogó en un vaso de agua? Figurado. El carro pasó volando. ¿Un carro pasa volando? Es que iba a 1000. ¿Cuándo un carro va a 1000? Máximo iría como en 150, 180, ¿verdad? Lleva el corazón en la mano. ¿Usted ha visto a alguien con el corazón en la mano? Le partió el corazón. Llego en un segundo. Muy figurado. Como que los colombianos somos muy acostumbrados al lenguaje figurado. Bueno, ¿quién se acuerda en la Biblia dónde encontramos ese lenguaje figurado? Y estamos en ese tema recién. Cuénteme algún lenguaje figurado que hemos visto en este último tiempo. A ver, específico. Ahí Nelly como que dijo algo. La sal y la luz. Y lo de ayer que predicaba Alberto de la puerta estrecha. ¿La qué? La puerta estrecha. ¿Es algo? Figurado. Figurado. Muy bien. Aunque ahorita lo vamos a ver en otra parte. En el versículo, en Juan 6:54, dice, el que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. ¿Será que literalmente nosotros vamos a tomar la sangre y comer la carne de Jesús? Es un lenguaje figurado. Las figuras retóricas o literarias son maneras no convencionales de usar palabras para otorgarle belleza y expresividad o mayor vivacidad con el objeto de persuadir, sugerir o generar alguna emoción en el lector. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en este lenguaje figurado que encontramos algunas figuras retóricas. Por ejemplo, en estas figuras retóricas encontramos, ¿qué dice ahí? La metáfora. La metáfora. ¿Sabe usted qué es la metáfora? Es la comparación implícita entre sí. Una comparación entre dos términos en los que existe alguna semejanza. En este caso encontramos lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces está comparando la palabra con una lámpara. Eso es una metáfora. Identificación de dos términos de uso real y otro imaginario. Uno es de uso real, la palabra, y uno imaginario, como la lámpara. Sustituyendo el primero por el segundo. Ejemplo. Otro ejemplo que vemos acá. Entonces, Mateo 5, 13, 14. ¿Quién se acuerda cuál es? Mateo 5, 13, 14. La sal, la copialina, la sal y la luz. Esto es una metáfora, está comparándonos con la sal y la luz. Esa es la metáfora. Ahora dice,
El buen pastor da la vida por sus ovejas. Compara el pastor con las ovejas como Cristo con sus hijos. Es una comparación, es una metáfora. No está diciendo literalmente que hay un pastor que va a morir por las ovejas. Literal no. Es una comparación. Cuando la Biblia dice, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Jesús es roca? ¿Literal? No. Sentido figurado, y es una comparación. Está comparando a Jesús con la roca. ¿Por qué? Cuando hablamos de roca, ¿a qué nos lleva a pensar? Fuerte, seguro, y dice que tú eres la roca y fortaleza. O sea, alguien que nos va a defender en algún momento. Cuando dice yo soy el pan de vida, es una metáfora. Soy la vid verdadera, una comparación de Jesús con la vid verdadera. La luz del mundo, cuando dice especial tesoro. Vaya un momentico a Deuteronomio 9:14. Esta mañana cuando estaba haciendo el devocional y la lectura de hoy, encontré, me gustó mucho porque empecé, no traje la Biblia. Empecé a encontrar, no traje la Biblia que estoy leyendo, donde saqué eso, pero empecé a encontrar, me gustó porque empecé a encontrar las metáforas, los símil, todo esto, y entonces dije, ay, voy a empezar a escribir ahí. Empecé a ponerle en la Biblia al ladito. Entonces, en Deuteronomio 9:14 podemos encontrar una metáfora que dice ahí. Debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Repítela y alguien me dice cuál es la metáfora ahí. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. ¿Cuál es la metáfora? ¿No la encontraron? La metáfora es una comparación, ¿verdad? Ahí está haciendo una comparación de algo. Está diciendo que ¿qué? Déjalos que los destruya y ¿qué? Borre su nombre. ¿Será que el Señor va a coger un borrador literal para borrar el nombre? No. Entonces es una metáfora, está haciendo una comparación de que va a destruir con un borrador, que está borrando el nombre. ¿Listo? Bueno, sigamos. Siguiente. Ahora vamos a ver el símil. El símil. Vamos con el símil. ¿Qué es el símil? Ahí lo tengo. ¿Quién quiere leerlo? Hay un poquito de confusión a veces entre las palabras, lo que es símil, lo que es metáfora y todo, porque están muy relacionadas. Pero, por ejemplo, aquí en el símil lo que podemos darnos cuenta, que a pesar de que compara una cosa con otra, hay algo que nos va a dar pista de si es un símil. Entonces, ¿cuáles son esas palabras que vamos a encontrar? Como, cual, igual que, semejante a y tan. Esa es, y en este caso tenemos el ejemplo de Mateo, que nos habla de la casa sobre la roca. En Mateo 13:43 dice, entonces los justos resplandecerán como. Ahí vemos el como implícito. Los justos resplandecerán como. Ahí encontramos un símil. Aquí tengo el de Mateo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un varón prudente que edificó su casa sobre la peña. Entonces, está diciendo que el que oye las palabras lo va a comparar como ¿quién? Como un varón prudente que edificó su casa sobre la peña. No es literal, es algo figurativo y es un símil, está comparando. Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahí también encontramos la palabra como.
Vamos de nuevo a Deuteronomio 9:3. Encontré otro símil ahí en Deuteronomio 9:3. Búsquenlo un momentito y alguien que lo lea, a ver si encontramos el símil ahí. Consumidor que lo destruya y humillará, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Ok. Deuteronomio 9:3. ¿Alguien la cogió o la vuelve a leer, Cami? ¿Cómo? Como fuego. Muy bien. Vemos la palabra como. Dice que no es mi palabra. ¿Está comparando la palabra de Dios? Está haciendo un símil. La palabra como fuego. No es que la palabra sea fuego, sino que hace una comparación de que esa palabra es como fuego. ¿Y como? ¿También como qué? Como martillo que quebranta la piedra. Listo. Entonces ahí vemos el símil. Vamos con la alegoría. Mira que aquí la de la sal y la luz, la vemos en diferentes momentos. Entonces, la alegoría, ¿qué es la alegoría? Dice, con referencia a la Biblia nos da a entender que una alegoría es el comentario que se hace sobre una narración bíblica. Alegoría, comentario que se hace sobre una narración bíblica. Y en lugar de darle un sentido normal, literal, histórico, se logra que los protagonistas y las situaciones representen algo que instruya en el orden moral o espiritual, que es lo que está pasando con sal y luz. Entendimos que no es algo normal, que tiene una explicación moral, que tiene una explicación bíblica, ¿verdad? Hemos aprendido mucho de ser sal y luz. Entonces, dice representación en las cosas que tienen un significado simbólico. Entonces está Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla afuera y que la pisen los hombres. Entonces aquí encontramos una alegoría. No somos realmente sal, que saque a Wilber que quedó bajito de sal el arroz. No, nos está diciendo que hay una verdad espiritual en eso de ser sal y luz. Juan 10:1-16. Y aquí viene, no, esta no fue la del hermano ayer. En verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Encontramos otra alegoría. ¿Quién busca por favor Mateo 13:3-9? Mateo 13:3-9. ¿Quién? Muchas enseñanzas por medio de historias. Les dijo, escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mateo 13:3-9. Les dio muchas enseñanzas por medio de historia. Les dijo, escuchen, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos, más por semilla, otras 60 y otras 30. Oigan bien lo que les digo. Listo. Entonces la Biblia contiene muchas situaciones con alegorías que se usan para explicar esas verdades espirituales o para anunciar acontecimientos futuros. Los ejemplos más claros de la alegoría en la Escritura son las parábolas de Jesús. Ahí podemos ver alegorías. En estas historias los personajes y los
eventos representan una verdad acerca del reino de Dios o de la vida cristiana, como en el ejemplo que acabamos de ver, que es la parábola del sembrador. Nos enseña una verdad. ¿Listo? Esa es la alegoría. Ahora vamos con el tipo. El tipo. No es el tipo de la esquina, ¿no? El tipo. Entonces dice así. Un tipo dice, difiere de la alegoría. Ahí me quedó mal escrito. Bueno. Difiere de la alegoría en que el tipo es algo que Dios ordenó especialmente para prefigurar aspectos de la obra de redención y de la persona del Mesías. Algunos ejemplos que tenemos son la Pascua. Entonces son cosas que nos habla de la venida de Cristo. Aquí vemos, por ejemplo, que Moisés fue tipo de Cristo. El arca de Noé fue tipo de ¿qué? El arca de Noé, donde todos entraron para ser salvos. ¿Ese tipo de qué? De salvación, ¿verdad? Adán, en su carácter representativo y su relación con la raza humana, es un tipo de Cristo. El arco iris es símbolo de las pactadas misericordia y fidelidad de Dios. El pan y el vino de la cena son símbolos de ¿qué? Ayer lo vimos. De la sangre y el cuerpo de Cristo. Egipto es tipo de ¿qué? Del mundo. Egipto es tipo del mundo. ¿Y Faraón es tipo de qué? De Satanás, del enemigo. Esos son tipos, algunos tipos que encontramos en la Biblia. Lo que muchas veces vemos en el Antiguo Testamento nos está revelando algo del Nuevo Testamento, de la venida de Cristo. El tabernáculo, por ejemplo, es otro tipo. ¿Listo? Bueno. Vamos ahora con la hipérbole. Esta es bonita. La hipérbole. Dice, esta figura del griego hiper, sobre, significa ibole, el hecho de arrojar se llama así porque añade el sentido en una especie de exageración. ¿Qué es hipérbole? Exageración. Con la que se aumenta o disminuye considerablemente algo, más allá de lo que se da a entender literalmente. Hipérbole es la exageración retórica que tiene por objeto llamar la atención del oyente o lector a la verdad fundamental que se quiere enseñar. La hallamos en las enseñanzas del maestro en Mateo 7:3, que tenemos el dibujito ahí. Jamás podremos olvidar la viga que atraviesa el ojo del hipócrita. Ahí vemos ese ejemplo claro que es un ejemplo de hipérbole. Otro ejemplo, Juan 4:39. Cuando la mujer samaritana le dice a Jesús, habla de Jesús y dice, me dijo todo lo que había hecho. En realidad, ¿Jesús le dijo todo lo que había hecho la mujer samaritana? No, le dijo algunas cosas. Entonces, esto es una hipérbole. Cuando los niños dicen, mami, pero todos van a estar en la fiesta, déjame ir. ¿Todos van a estar en la fiesta? Es una hipérbole, es una exageración. Todo el mundo va a estar en la fiesta, eso sí, yo soy el único que no voy a estar. Génesis 2:24. Cuando nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Cuando nos dice que dejará el hombre a su padre, a su madre, no significa que los va a abandonar totalmente. ¿Cómo? O desamparar. Otro hipérbole que encontramos es en Mateo 5:29-30. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Usted haga la tarea en su casa, de ahora en adelante cuando lea la Biblia, póngase y saque qué símil encuentra, qué metáfora, qué hipérbole. Es muy interesante, me llamó mucho la atención y me pareció bonito. Entonces dice en Mateo 5:29-30, dice, por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor
te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vemos que es una hipérbole, o si no aquí en la iglesia estaríamos sin manos, sin ojos, sin pie. Vendríamos todos aquí mutilados. Y en Deuteronomio 9.1 también encontré una hipérbole, leyendo hoy Deuteronomio, búsquelo un momentito, 9.1. Pilas con los que están leyendo la Biblia, no se atrasen, vamos juntos que eso es una bendición. Amén, y los que no han empezado, anímense, todavía se puede, todavía se puede. Bueno, los que quieran leerlo como lo estamos leyendo, porque es que también cada uno decide cómo lo lee, ¿no? Hay unos que les gusta en orden, hay unos que les gusta en orden cronológico, de diferentes maneras. Yo cogí el devocional el año como antepasado, porque ahí había unas guías para leerlo todo, pero me di cuenta que me repetía libros y no me sacaba otro, entonces dije, aquí estoy perdiendo porque no estoy leyendo toda la Biblia. Proverbios 31, la mujer virtuosa, puede ser una hipérbole, sí. Muy bien. Una exageración. Bueno, ¿qué dice Deuteronomio 9.1? A naciones que son más grandes y fuertes que tú y que tienen grandes ciudades con murallas hasta el cielo. ¿La encontraste? Los anaquitas son altos y fuertes. Tú sabes quiénes son y has escuchado hasta ahí. ¿Era hasta Ya, ahí? sí. La encontraste, ¿no? Que las ciudades son fuertes, son fortificadas hasta el cielo. ¿Cuál ciudad llegó al cielo? Ninguna. Es una hipérbole. Listo, bueno, sigamos. Pasemos ahora a las frases hiperbólicas. Ahora vamos a encontrar unas frases hiperbólicas. Ay, sí, está la frase. Ah, me pasé, fue aquí. Listo. Las frases hiperbólicas, el caso más destacado de la frase hiperbólica en las enseñanzas del Señor se encuentra en Lucas 14:26. ¿Qué dice Lucas 14:26? Padre y a su madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ayer lo veíamos en el culto, ¿verdad? El hermano Alberto nos mencionaba ese versículo y es una frase hiperbólica. Dice que si alguno no aborrece a padre, madre, no puede ser mi discípulo. Entonces es una exageración, una hipérbole, una frase hiperbólica. También Génesis 22:17. Cuando dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia será las puertas de tus enemigos. Entonces dice que la descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Una frase hiperbólica. Siguiente, la paradoja. Dime. ¿También hay un símil? Ah, sí, muy bien. Eso, excelente. Desen un aplauso. Eso, qué bonito empezar a descubrir ahí en los versículos que se encuentran diferentes. No solamente en un versículo hay uno, sino podemos encontrar diferentes métodos. Bueno, vamos con la paradoja. La paradoja es una figura que entraña una contradicción aparente que se resuelve en la esfera moral o espiritual de la vida cristiana y que surge inevitablemente de la tensión que existe entre la vida celestial del Hijo de Dios y sus actividades en la esfera del mundo. Las paradojas del maestro encierran verdades profundas que llegan a lo más profundo de la vida y del testimonio del discípulo. Uno lo ve así y no entiende mucho, ¿cierto? Ahora con el ejemplo vamos a entender lo que quiere decir. O sea, ¿qué es la paradoja? Una contradicción, una aparente. Es aparente contradicción. Entonces, ejemplo de esto, vamos a ver diferentes. Alguien, por favor, que busque Marcos 8:35, otro que busque Juan 12:25, otro, por favor, que busque Mateo 13:12,
Y otro Marcos 16, 24 al 26. Marcos 16, 24 al 26. Mateo 13, 12, Juan 12, 25, Marcos 8, 35, Segunda de Corintios 12, 9 al 11 y Segunda de Corintios 6, 10. Repito, vayan levantando la mano para saber que ya lo tienen. A ver, Marcos 8, 35. Listo, ya lo tiene Dianita. Juan 12, 25, Camila. Mateo 13, 12, Sandrita. Marcos 16, 24 al 26. Marcos 16, 24 al 26, ¿quién lo tiene? ¿O quién lo quiere tener? ¿Cómo? Sí, buscarlo. Marcos 16, 24 al 26, ¿quién? Listo, Edwin, hermano Edwin. Marcos 16, 24 al 26. ¿Quién busca 2 de Corintios 12, 9? Ya lo tiene Nechi, al 11. Y 2 de Corintios 6, 10, Alberto, listo, hermano Alberto. Entonces vamos a leer esos ejemplos de la paradoja. ¿Qué dice Marcos 8, 35? Que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Listo. Esa es la paradoja. El que quiera ganar la vida la tiene que perder, y el que la quiera y el que la pierda la va a ganar. Listo. Esa es la paradoja, una aparente contradicción. ¿Ya está quedando más clarito? Yo creo que los ejemplos nos aclaran un poquito más. Vamos con Juan 12, 25. Que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Más o menos igual que la otra, listo. Vamos con Mateo 13, 25. Mateo 13, 25. Sandrita. No lo encuentro, 24, 21. Pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y luego se fue. ¿Cuál te di? Mateo 13, 12. Ah, 12. Yo perdón. te dije mal. Espérate. 13, 12. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13, 12. Ahí está. Tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mateo 3, 12. ¿12? Sí, 12, está bien. Entonces, ahí vemos otra contradicción. Al que tiene, se le dará más, y al que no tiene o lo que tiene, le será quitado. Vamos con Marcos 16, 24 al 26. Bueno, dale, Marcos 16, a ver qué dice. Del 24, a ver qué. No llega al 20. 16. Marcos 16. Llega al 20. No, es los versículos que nada más llega al 20. Usted me dice 24. Será 14. Si alguno quiere venir en pos de mí, es la cita. Niéguese a sí mismo. ¿Cuál es? La cita que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera, la mismo que habíamos leído, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Mateo 13, 12, léelo. El que leíste ahorita. Mateo 10, sí, lo repetí. Bueno, vamos con 2 de Corintios 12, 9 al 11. ¿Quién tiene? Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos,
privaciones, persuasiones y dificultades que sufro por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otra paradoja, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y terminamos con 2 Corintios 6:10. ¿Quién lo tiene? Este versículo me gusta mucho. 2 Corintios, ¿lo tenías tú? 6:10. 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Una paradoja, una contradicción. Listo, y terminamos con... Ay, ya terminamos con la paradoja. Yo pensé que seguía más. Entonces terminamos con, miren, continuar. Ve, hubiéramos podido avanzar un poquito más, pero pensé que el tiempo no nos da, como que iba muy rápido, ¿verdad? Bueno, la idea de esto es que empecemos a ponerlo en práctica. Lo que no entendamos, vamos buscándolo, mirando y mirando en esos capítulos, en esos versículos que leemos, sacando esos ejemplos del símil, la comparación, la paradoja. Esto nos ayuda a recordar un poquito más y vemos el Señor cómo es de lindo, que hace todo hermoso y que busca la manera de llegar a nosotros. Ustedes saben que no todos aprendemos de la misma manera. Por eso es que no podemos cuadricularnos en que vamos a enseñar de esta manera, porque hay diferentes formas de aprendizaje. Por ejemplo, hay gente que es muy visual. Cuando ve algo, siempre lo va a recordar. Hay gente que es auditiva. Hay gente que aprende en el hacer, cuando está haciendo algo. Entonces son diferentes. Escribiendo. Hay gente que aprende cuando está escribiendo. Hay diferentes formas. Entonces no podemos de pronto encasillar, y es lo que pasa con los niños. Por eso con los niños necesitamos ser muy recursivos, porque ellos no todos aprenden de la misma manera. Entonces si vamos a dictar una clase con un niño y ni un dibujito, pues no ayudamos a aquellos que son visuales. Yo por lo menos soy muy visual. Yo necesito eso para poder recordar lo que les decía con los versículos. Yo me acuerdo porque visualizo ese versículo que vi y me puedo acordar. Entonces, qué bueno cuando tenemos esas herramientas para poder aprender y para poder enseñar. ¿Qué quieres decir? Importante tener claro que a veces partimos ya queremos interpretar y concluir la predicación, la enseñanza, cuando lo primero que tenemos que hacer es entender realmente bajo qué término, método Jesús estaba hablando X o Y tema, ¿verdad? Entenderlo nosotros e intentar explicarlo antes de espiritualizar o sacar esa premisa o esa normatividad o principio bíblico, entender por qué Jesús lo hacía, a quiénes lo hacía y qué herramienta estaba usando para instruir, como cuando dice que que para poder entrar en el reino de los cielos hay que hacer como, y tomaba a un niño de manera gráfica, pero también entendiendo que un niño acepta todo lo que se le dice y lo cree de una manera primaria, sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, tenemos que volvernos también como niños para entender qué es lo que Jesús me quería decir, qué es lo que realmente Jesús quería comunicar, para después de yo entenderlo, procesarlo, interiorizarlo, darlo. No puede de una vez, esto es lo que quiere enseñar y lo voy a dar. No, hay que sacar tiempo para escudriñar y escarbar lo que realmente el Señor, eso es lo que se llama la intención del pasaje. ¿Cuál es la intención por la cual Jesús o Pablo o alguno otro quiso dar ese mensaje? Y eso también lo da el contexto, no solamente la lectura, sino el contexto donde se desarrolló ese mensaje. En la playa, discípulos, a una multitud, a una casa, a Marta o a María. Entonces hay que entender también esas cosas. Vamos a hacer un cierre, y el cierre es, vamos a ver un poquito como las características también de los niños por edades, y cerraremos, cada uno va a tener que hacer una clase para niños.
¿Oyeron? Ustedes escogen más o menos la edad que quieren trabajar y ese va a ser como la práctica, ¿sí? Aquí estamos aprendiendo y ustedes saben que siempre que uno va a la universidad, que está aprendiendo, tiene que hacer una práctica para graduarse. Entonces vamos a hacer también esa práctica. Entonces, maestras de escuela dominical, vamos a descansar. Bueno, entonces el viernes continuamos con el estudio, ya con la ayuda del Señor, ya vi que puedo hacerlo rápido, no mentiras. Entonces continuamos, yo creo que ya podemos finalizar y quedaríamos pendientes, sería con la práctica. Ya les explicamos más o menos cómo se desarrollaría una clase. Aquí hay un método para desarrollar una clase dominical. Nosotros ahorita estamos trabajando otro, pero no importa, igual lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces oremos para que ya cada uno pueda salir para su casa y estar poniendo en práctica lo que el Señor nos ha enseñado en esta mañana. Gracias, Padre. Rendimos nuestro ser y nuestro corazón delante de ti. Te decimos, Señor, admiramos tu grandeza, admiramos lo que tú has hecho, Señor, porque cada vez que estudiamos, Señor, nos damos cuenta, Señor, tu gran sabiduría, Señor, nos damos cuenta que tú lo sabes todo y lo has revelado todo, Señor, que no hay nada nuevo debajo del cielo, Señor, y que nosotros simplemente necesitamos acudir a ti, necesitamos recibir de ti aquellas enseñanzas, necesitamos ser instruidos por ti. Ya tú has dado todas las herramientas para la labor que nos mandaste hacer en esta tierra. Te pedimos que nos ayudes a echar mano cada día de esas herramientas. Danos sabiduría, entendimiento, inteligencia, Señor. Ayúdanos, perdónanos, Señor, cuando decimos que somos muy malos para memorizar, cuando atamos nuestras vidas con palabras contrarias, Señor, porque tú nos has dotado, Señor, tú has hecho nuestro cuerpo como una máquina perfecta, Señor, y tú nos ayudas cada día, Padre. Ayúdanos con aquellas cosas que nos cuestan, Señor. Quita toda pereza mental, toda pereza para leer tu palabra, para memorizar los versículos, para estudiar, Señor, que cada vez que nosotros vayamos a estudiar tu palabra, Señor, sea un deleite, Señor, nos podamos deleitar, Señor, en esa buena palabra, que podamos saber que tú siempre nos estás enseñando algo nuevo, algo especial. Gracias, Padre de la gloria, te damos en esta hora. Te pedimos que nos sigas capacitando, que sigamos aprendiendo, Señor, que podamos no solamente aprender hasta aquí, sino que cada día, Señor, a través de nuestros devocionales, de nuestra lectura diaria, de nuestro tiempo contigo, Señor, estemos aprendiendo, y no solamente aprendiendo, sino nuestro deseo más grande es poder hacer tu palabra, Señor, hacer lo que tú nos has delegado, Señor, cumplir, Señor, con tus planes, con tus propósitos, Señor, con la tarea que tú nos has encomendado para esta tierra, que tengamos la capacidad para ir, como dice tu palabra en Mateo 28, 19, a ser discípulos, llevar a esos discípulos, Padre de la gloria, a ti. Te damos gracias por cada hermano, hermana que vino en esta hora, Señor, que se ha interesado por estudiar tu palabra. Señor, oramos para que seas tú guardándoles, llevándoles en paz y seguridad, para que tu presencia, Señor, les ayudes el resto del día, y todo lo que necesiten, seas tú obrando, Señor, en ellos y trayendo respuesta a lo que necesitan, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.